Juan Pablo II sabía bien que llegaba a un país que vive el dolor y que debe aprender a vivir su dolor desde el misterio de la cruz de Cristo. Por ello llegó hasta las tierras del antiguo imperio inca como apóstol de la reconciliación. Desde su llegada a Lima, el Santo Padre reconoció la tradicional vinculación entre el pueblo del Perú y la sede apostólica. En los siguientes días tendría oportunidad de vivir la adhesión afectiva de un pueblo creyente a su pastor universal. Acabo de pisar tierra peruana y al besarla he querido manifestar mi estima profunda hacia todos sus habitantes que desde este momento me acogen con corazón abierto. Por ello, la primera palabra que viene a mis labios es la de un cordial gracias. Muchas gracias. Gracias ante todo al señor presidente de la Nación, que me invitó amablemente a visitar el país y que me ha dado la bienvenida en nombre de todos los peruanos con palabras tan dignas de aprecio. Atravesando un auténtico mar humano, Juan Pablo II llegó hasta la Catedral de Lima. Allí veneró las sagradas reliquias de los santos peruanos: Toribio de Mogrovejo, Pastor, Rosa de Lima, Virgen y Primera Santa del Nuevo Mundo, Martín de Porres, religioso, Francisco Solano, sacerdote, y Juan Macías, religioso. Desde el atrio de la Basílica Catedral de la antigua ciudad de los Reyes, el primer papa eslavo en la historia de la Iglesia se dirigió con energía y claridad a las fuerzas vivas del catolicismo en el Perú. Más de 60.000 personas, obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, consagrados y laicos, comprometidos, le escucharon y aplaudieron en la Plaza de Armas de la capital. Del rechazo que sacude vuestros corazones al ver entronizada en el mundo una ansia inmoderada y cruel de tener, de poder y de placer. Pero Cristo está con vosotros como amigo. Él conócelo,
que significáis para la Iglesia y los sacrificios de vuestra misión como testigos de la fe y servidores de los hermanos. Por ello, el Papa os dice: renovad vuestro optimismo, vuestra esperanza no quedará defraudada. Cristo os acompaña y ha vencido al mundo. Papa amigo visitó el Palacio de Gobierno, donde tuvo un encuentro con los dirigentes del Estado peruano y allí improvisó un saludo en el que manifestó su impacto en este nuevo encuentro con los fieles latinoamericanos. Muy de mañana, el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor Jesús en el templo, el Santo Padre voló hacia la Roma del Perú, Arequipa, la ciudad blanca a 1000 kilómetros de Lima, cerca a la frontera con Chile. Luego de escuchar la petición del señor arzobispo don Fernando Vargas Ruiz, el Santo Padre declaró beata a Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, religiosa de clausura arequipeña del siglo XVII. Hoy, la Iglesia en Arequipa y en todo el Perú desea adorar a Dios de una manera especial por los beneficios que Él ha concedido al pueblo de Dios. Durante su homilía en la solemne celebración eucarística, la primera que realizara en tierras peruanas, el Papa destacó la piedad mariana que caracteriza al pueblo arequipeño. Al final de la misa coronó la imagen de Nuestra Señora de Chapi, llegada hasta la ciudad desde el santuario enclavado en los Andes. Terminada la ceremonia, su santidad se dirigió hacia la residencia del arzobispo, luego de saludar a una multitud que cubrió todas las calles del recorrido papal. Recibió el saludo musical de un grupo de jóvenes que había participado en el Jubileo de la Juventud en Roma durante el Año Santo y almorzó con Monseñor Vargas, el cardenal Landázuri y los obispos de Tacna y Chuquibamba. Luego del descanso, se dirigió al aeropuerto para regresar a Lima. En la capital, desde hacía muchas horas, lo esperaba casi 1 millón de jóvenes reunidos en el hipódromo de Monterrico bajo un sol abrasador. La larga espera explotó en una manifestación de algarabía cuando su santidad entró en el recinto. Luego hubo un respetuoso silencio durante la liturgia de la palabra. A continuación, el Papa inició uno de sus más bellos mensajes.
terminando con un llamado apremiante que se ha convertido ya en programa para la juventud peruana. A ejemplo de la joven Santa Rosa de Lima, empeñad vuestras energías en construir un Perú donde brille la santidad, donde se plasmen las bienaventuranzas del reino. Construid un Perú más fraterno y reconciliado. Construid un Perú mucho más justo. Construid un Perú sin violencia, siempre anticristiano. Construid un Perú donde reinen la honestidad, la verdad, la paz. Construid un Perú más humano, donde el misterio de cada hombre se viva a la luz del misterio de Dios. Fue despertado por los cantos de cientos de limeños que se congregaban ante la sede de la Nunciatura Apostólica. El Papa, antes de dormir y luego de levantarse, dialogaba con ellos desde un balcón exterior. Ese día, el Papa partió hacia el Cusco. Un saludo afectuoso, lleno de particular agradecimiento a los hermanos y hermanas campesinos que, como animadores cristianos, animadores de la fe, catequistas, promotores de salud, o a través de los clubes de madres, tanto bien hacen a los demás. Sé que vosotros, guiados por sacerdotes y religiosas, dedicáis preciosas energías en favor de los necesitados, en el cuerpo, en el alma. Luego denunció el tráfico de drogas, explicó la liberación integral que busca la Iglesia a través de la opción por los pobres. El egoísmo es también la causa del negocio corruptor que se ha creado en torno a los cultivos de coca, un producto que los nativos usaban a veces de modo natural como estimulante de la actividad humana, y que al convertirse en droga se ha
transformado en funesto veneno que algunos explotan sin el menor escrúpulo. El Santo Padre recordó el valor religioso que tenía la fortaleza inca desde donde se dirigía a sus hijos de los Andes. Destacó la cercanía entre la vida campesina y el lenguaje evangélico para terminar con unas palabras en quechua que fueron saludadas por aplausos y por el sonido de los pututeros. Ancha, Cuyascuay, Cosco, Runacuna, Anti, Orcocunac, Patampi, Tiac, Bavaria, Ucuna. Luego de la majestuosidad, belleza y colorido que había caracterizado el encuentro entre el Papa y los campesinos del Cusco, el apóstol de la reconciliación se dirigió a Ayacucho, la castigada zona del centro del Perú, allí donde la violencia había marcado el sendero de una tragedia humana. Llegó el peregrino de la paz para anunciar el evangelio de la reconciliación. No he querido que faltara una visita del Papa a Ayacucho durante mi viaje apostólico a Perú. En ella deseo acercarme al dolor de los habitantes de esta zona, daros una palabra de aliento y contribuir a la deseada reconciliación de los espíritus. En estas tierras, como por desgracia también en otras de este querido país, se oye el clamor angustiado de sus gentes que imploran la paz. Sé que hay mucho sufrimiento a causa de la espiral de violencia que ha puesto su centro entre vosotros. Con claridad evangélica, el Papa analizó las causas de la injusticia. Convertidos a la causa de la reconciliación, de la paz.
muchas lágrimas de víctimas inocentes. Esperan vuestra respuesta. Las últimas palabras dirigidas a la Madre de la Reconciliación y su saludo en quechua sellaron un encuentro histórico entre el pueblo de Ayacucho y el sucesor de Pedro, hijo de una nación que ha sufrido violencia. Ante cerca de 2 millones de personas, el Santo Padre inició la ordenación de medio centenar de sacerdotes durante la misa dedicada a las familias. En el mismo local donde 1 millón de jóvenes lo habían saludado con creciente algarabía durante el domingo 3 de febrero, lo acogió una multitud que escuchó con recogimiento su mensaje. Las jornadas también iban marcando huella en el corazón del pontífice. Con su corazón de pastor iba descubriendo la profunda generosidad de la porción del pueblo de Dios que le tocaba visitar. Iba madurando su teología de la bendición y percibiendo la respuesta urgente que necesita la situación socioeconómica y cultural del Perú, respuesta que no puede pasar por mediaciones de ideologías del antihumanismo ni recurrir a métodos anticristianos. La tercera jornada terminó con un discurso al cuerpo diplomático presente en el Perú. ¿Cómo podía el Papa, que había escrito Salvifici Doloris, dejar de encontrar a los que sufren? Hacia el puerto del Callao se dirigió Juan Pablo II para testimoniar su amor por los enfermos y por los hombres y mujeres ancianos. Me dirijo ahora a vosotros, queridos hermanos y hermanas de la edad ascendente, que vais pasando por esta vida temporal, acercándoos a la ciudad permanente. Edad para muchos difícil, de incomprensión y soledad. Por eso dirijo también a vosotros las reflexiones ofrecidas antes a los enfermos. Pero para muchos otros, edad del reposo, de la paz, de la felicidad que proporciona la compañía de sus hijos y los hijos de sus hijos. A todos se aplica lo que dice el libro de los Proverbios: la honra del anciano con sus canas. Luego de saludar y responder al entusiasmo del pueblo chalaco, el Papa voló hacia el norte del país, hacia la ciudad de Piura, cercana a la frontera con el Ecuador. Llegaba así al lugar donde se inició la evangelización del Perú.
Al venir a San Miguel de Piura, el Papa quiere obedecer a un impulso de su corazón, además de cumplir un deber como pastor de toda la Iglesia. Desde Piura, el Santo Padre trazó las líneas maestras que deben inspirar la nueva evangelización del Perú. Se trata de todo un programa pastoral en el que el Papa evidencia su profundo conocimiento de las luces y sombras en la vida de la fe católica en el Perú contemporáneo y la urgencia por renovar el compromiso de vivir el Evangelio de Jesús en compañía de María y al servicio de todo el hombre y de todos los hombres. Quisiera recordar aquí, queridos hermanos y hermanas, cuánto precisé recientemente a este propósito. Sí, la Iglesia hace suya la opción preferencial por los pobres, una opción preferencial, nótese bien, por consiguiente, no una opción exclusiva o excluyente, pues el mensaje de la salvación está destinado a todos, una opción además basada esencialmente en la palabra de Dios y no en criterios aportados por ciencias humanas o ideologías contrapuestas que con frecuencia reducen a los pobres a categorías sociopolíticas o económicas abstractas, pero una opción firme e irrevocable. Nuevamente el peregrino del Evangelio tuvo que tomar un avión para dirigirse a otras de las escalas de su viaje apostólico, Trujillo. Sobrevolando la ciudad comercial de Chiclayo, saludó a sus habitantes. Ya en Trujillo, la señorial y próspera ciudad norteña, el Santo Padre, luego de saludar a miles de jóvenes y adultos, se dirigió al arzobispado. Allí almorzó con el señor cardenal y el pastor de la diócesis, Monseñor Manuel Prado. Era el día en que el Papa trabajador saludaría a los trabajadores del Perú. En una cálida tarde inició la Eucaristía. En nombre del Señor Jesucristo, trabajamos con fatiga y cansancio. Estas palabras
de San Pablo nos invitan a unirnos todos los aquí presentes, representantes del mundo del trabajo, en el espíritu del Evangelio y en la celebración de la Eucaristía. En resumen, paz. Paz mediante el trabajo. Escribe: comer el propio pan trabajando en paz. El pan debe llegar a todos. No puede sobreabundar para algunos, quizás sin trabajo, y faltar a los demás a pesar del trabajo. Entonces, paz mediante el trabajo. Trabajo para la salvación eterna. Iquitos, la ciudad nacida a los márgenes del río Amazonas, la capital de la selva peruana, fue la última etapa del peregrinar del apóstol de la reconciliación. Doy gracias al Eterno Padre, porque puedo estar aquí entre vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Selva amigo, el Papa está contigo. Yo os expreso mi alegría porque los mensajeros del Evangelio de Jesucristo han llegado a esta zona y han traído la gracia del bautismo a sus habitantes. La mayor riqueza existente entre estos extensos bosques, porque sois imagen de Dios,
manera muy especial quiero saludar a los aproximadamente 250.000 habitantes nativos que viven entre los 2 millones de pobladores de la Amazonía peruana. Con su palabra clara, el Papa anunció el Evangelio del Señor, tocando los principales problemas de los habitantes de esas regiones de tanta importancia para el futuro de nuestros pueblos. Al llegar a Lima, siendo ya de noche, hubo un breve apagón en toda la ciudad. Esto no impidió que esa misma noche siguieran llegando al lugar una gran multitud, donde a la mañana siguiente el Papa amigo saludaría a los habitantes de los pueblos jóvenes. Muy temprano, Juan Pablo II inició su última jornada en el Perú. La sintonía entre el buen pastor y su rebaño seguía creciendo, como lo testimonió en el encuentro en la zona pobre materialmente de Villa El Salvador. Con cuánta ilusión he esperado tener este encuentro con vosotros, queridos habitantes de Villa El Salvador. Desde mi llegada al Perú y aún antes de mi venida, la visita a este pueblo joven que ya con su nombre nos habla de la cercanía a Cristo, el Salvador del mundo, ha ocupado siempre un lugar preferente en el programa de mi viaje. Precisamente porque se trataba de los más necesitados, pero el camino no es el de soluciones que desembocan en privaciones de la libertad, en opresión de los espíritus, en violencia y totalitarismo. Desde Villa El Salvador, el Papa sobrevoló Lima para despedirse en el aeropuerto del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y de todos los obispos, y para recibir las palabras finales del señor presidente de la República. También en estas circunstancias, más allá de lo protocolar, el Papa siguió anunciando la verdad de la Iglesia. Quiera Dios que mi visita marque un atisbo de primavera y que comienza aquí la germinación de nuevos frutos de fe y de vivencia
influencia en el obrar de cada día. Estos eran los objetivos de mi venida, que van mucho más allá de la estadía